Hermanos míos, en el anhelo sincero, en mi condición de líder espiritual en la iglesia, estoy deseando fervientemente que nosotros manejemos bien para nuestro trabajo todos los presupuestos del conocimiento de Dios que para nosotros se está haciendo cada vez más claro. Nosotros no podemos funcionar como si no conociéramos lo que ya conocemos. No podemos seguir manejando argumentos y posturas que no tienen que ver nada con la claridad que como iglesia hemos alcanzado. Y en esta noche voy a hacer mención de un aspecto de esa claridad. Y ese aspecto tiene que ver con el exclusivo método de Dios para dar. Dios da como ningún otro da, y no me refiero en cantidad, no me refiero en grandeza, que de hecho sí, nadie da como Dios, sino que me estoy refiriendo a que la forma que tiene Dios de dar, los mecanismos, el sistema que Dios usa, hermanos míos, no se parece a ninguno de los métodos que en el mundo hay. Por eso cuando alguien dice que recibe de Dios, pero cuando vemos su manera de apercibirse de aquello que dice recibir de Dios, no corresponde al método divino, uno dice, no es Dios quien le está dando. Y de hecho, hay muchos que pueden dar, hay muchos que pueden satisfacer nuestra demanda de recibir, nuestra necesidad de recibir, y no necesariamente ellos tienen que ver con Dios. Y en eso tenemos que ser muy objetivos. Porque, por ejemplo, yo veo participando de la iglesia gente próspera a la que Dios no ha prosperado. Gente que abunda en cosas que no las ha recibido de parte de Dios. Y entonces a veces terminamos nosotros haciéndoles el culto de admiración por logros obtenidos que no corresponden a lo provisionado por Dios, porque sus fuentes son extrañas, sus fuentes no son las originales fuentes que corresponden a la bendición de Dios. Dios no da de cualquier manera, hermanos míos. Dios tiene un sistema que se mueve de manera particular alrededor de las condiciones de necesidad. El sistema de Dios no tiene que ver con escoger personas para prosperarlas, para bendecirlas por ser ellas, sino que el sistema de Dios tiene que ver con la provisión que Él da, buscando resolver necesidades que generalmente están más allá de aquel que recibe. En la visión propia del mundo, cuando alguien recibe algo, nosotros felicitamos a ese alguien
por lo que recibe, debido a que focalizamos en esa persona lo alcanzado y porque no entendemos que el sistema tenga que ver con otra cosa. En el mundo no. Si usted recibe es porque usted lo ganó. En Dios no. Cuando usted recibe en Dios, no tiene que ver con lo que usted se ganó. Tiene que ver con un programa de Dios en el que Dios está haciendo conciencia de una necesidad existente en un determinado territorio, y Dios usa a alguien o a algunos, y a ellos los provisiona no pensando en ellos, sino en ese ambiente de necesidad, en esas condiciones urgidas que se encuentran en el medio, y entonces son esas necesidades las que mueven a Dios a dar, y no son las personas que reciben lo que motiva a Dios para dar. Espero que esto esté siendo muy claro como lo estoy manejando. De esta forma, hermanos, podemos decir que la bendición de Dios nunca es unipersonal. Nunca. Nunca es algo que llega pensando en alguien en particular. Jamás es pensando en el mérito o el derecho de una persona. Jamás, jamás. Si es Dios que lo da, nunca es algo que da Dios pensando en el mérito o en el derecho de esa persona. Eso fue uno de los errores que tuvieron los israelitas a lo largo de su historia, y nunca pudieron entender el espíritu de la bendición de Dios. Y se quedaron manejando las cosas de la forma primitiva de Dios escoger a alguien, y ese alguien identificarse como una persona a la que Dios elige en razón a un propósito personal con él, y no en razón a unos planes generales de él. Fíjense ustedes que cuando Dios hace el llamado a Abraham en el libro de Génesis, en el capítulo 12, cuando Dios hace ese llamado, nosotros no podemos entender que el llamado está pensando con ese llamado está pensando Dios en bendecir a alguien por ese alguien. Y ese fue el error de los israelitas, porque solo vieron la prosperidad de Abraham como la prosperidad de ellos, y no a Abraham como un territorio bendecido por Dios para bendecir un mundo, una sociedad urgida de la provisión y el recurso de Dios. Dice el texto en el versículo 2 del capítulo 12, y haré de ti una gran nación o una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Entonces se lee hasta allí y dice todo el mundo amén, amén. Pero se les olvida leer el resto. Y serás bendición. Nada se queda en el territorio de la provisión de Dios para Abraham. Los israelitas se quedaron con todo y no entendieron que no eran más que recursos de Dios provistos para una necesidad más grande. Ellos se encerraron en ese espacio de la bendición. Y dice el texto del versículo 3, bendeciré
a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y todo el mundo dice amén. ¿Ya? Porque todo lo que se centra en el individuo o en el círculo privado de la persona bendecida, a eso todo el mundo lo aplaude. Pero no se lee el resto. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el propósito. Nunca Abraham fue un territorio de bendición reducido a él. Nunca Abraham fue la razón de fondo de la bendición de Dios. No, Abraham fue alguien a quien históricamente Dios colocó en un lugar prominente, pensando en la necesidad circundante y convirtiéndolo a él en el factor de bendición, porque al final Abraham nada hubiera recibido si Dios no hubiera visto la necesidad del mundo. No fue Abraham, fue el mundo. No fue el individuo, fueron las gentes, fueron las personas. Y desde entonces el programa es el mismo. Eso no ha cambiado. Y entonces, hermanos, en este tiempo, cuando esto debiera ser muy claro, a veces nosotros mismos nos equivocamos. Entonces, cuando hablamos de los líderes a veces se ven bendecidos por Dios y ellos nunca se hacen la pregunta de fondo, bueno, Señor, ¿y cuál es la necesidad que está por aquí por la cual tú te mueves a bendecirme? Tú te conviertes en alguien que está actuando en función de bendecir mi vida y de hecho tengo que pensar que no es porque yo soy yo, sino porque hay una necesidad cercana que tú quieres resolver. A veces nos llenamos de gozo y de entusiasmo y como los israelitas nos encerramos en esos espacios de bendición y terminamos nosotros como maldiciendo lo bendito por la actitud nuestra, por nuestra irresponsabilidad, por nuestra insensatez, porque no le hemos entendido a Dios su gesto. Quien diga recibir de otra manera, no recibe de Dios. No recibe de Dios. Es decir, quien recibe y no logra percibir la necesidad que a través de él, de ella, Dios quiere resolver, no está recibiendo de Dios. ¿Ya? Y eso es muy grave. Insisto, eso deja a la persona expuesta a la maldición, a perder el contacto con la fuente que le provee. Y hermanos, eso es muy frecuente. Y en este tiempo es muy frecuente. Nosotros carecemos de espíritu de análisis, de capacidad crítica para entender por qué Dios a nosotros nos ha dado lo que nos ha dado. Y no hacemos un análisis que permita una visión contextualizada de la realidad de las cosas buenas que Dios nos da. Por eso, hermanos míos, las personas más bendecidas por Dios son los que adquieren gran sensibilidad para identificar las condiciones de necesidad de las otras personas y desarrollan especial disposición afectiva que los compromete vitalmente con todas
esas personas. Lo más eficaz que puede haber es que una persona hoy bendecida por Dios muy pronto puede entender el contexto social donde Dios lo compromete. Entonces, eso indica eficacia, eso indica sabiduría, eso es una señal de la sensatez que alguien ha alcanzado para no emocionarse desbordadamente alrededor de una visión personalísima, sino despertar en esa actitud bien comprometida y de pronto bien prudente y sobria de la persona que le dice a Dios: Señor, yo sé que no es por mí. Necesito que me digas para qué, con quiénes, todo esto que tú a mí me has concedido. Hay que aclarar que la bendición que proviene de Dios no tiene que ver solo con dinero, ¿no? Es cualquier cosa, a veces muy distinto de bienes materiales. Es todo aquello que se convierte en respuesta a cualquier forma de necesidad que la gente tiene. A veces la bendición que recibo yo es un conocimiento, es sabiduría, es un don que viene de parte de Dios. Y siempre que aparece eso, entonces hay una necesidad por allí buscando el provisionamiento que viene de parte de Dios. Alrededor de esto es que quiero que analicemos algunos textos, ¿no? Vamos a dedicar un tiempo especial a analizar algunos textos que nos van a dar, digamos, pautas al respecto. Quiero que abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Este es el contexto de lo que Pablo define la ofrenda para los santos, que va desde el capítulo 8, y también incluye todo el capítulo 9. Y hablando de una ofrenda, Pablo tiene la oportunidad de elaborar un discurso con fundamento teológico de lo que es la provisión recibida de parte de Dios y las características de los que la reciben y la disposición de ellos, interpretando correctamente lo que de parte de Dios les llega. En el versículo 6 del capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, Pablo dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Es la lógica del cultivo, ¿no? La lógica del cultivo es que si usted siembra poca semilla, pues la cosecha también será escasa. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La idea del sembrar, la idea del sembrar. Fíjese que en el ambiente evangélico actual eso se maneja como un estímulo muy fuerte, diciéndole a la gente: usted tiene que sembrar, y sembrar es de plata. Siembre plata y cosechará plata. En esos manejos religiosos vulgares, porque eso es muy vulgar, ese tipo de manejos es hermanos, una cosa grosera, es ofensivo a la sensibilidad espiritual del auténtico cristianismo, da vergüenza, uno siente pena ajena todo el tiempo cuando escucha comentarios con características que tienen que ver con eso.
Y no se entiende que el sistema tiene que ver la idea de Dios de provisionar un medio a través de personas a las que Dios les da. ¿Ya? A las que Dios les da. La idea de Dios de despertar conciencia en personas que entienden que lo que han recibido, no pensando en lo que van a recibir, sino lo que han recibido, lo han recibido porque Dios vio necesidades objetivas en el entorno social de las personas que han recibido. Por tanto, yo parto del principio, esa es la idea del texto, parto del principio de que si Dios me dio, es porque eso lo necesita Dios en algún territorio relacionado con mis posibilidades humanas de relación, porque allí está la necesidad que Dios quiere resolver y por eso me dio a mí. Y entonces, en esa perspectiva, es que se tiene que analizar textos como estos, porque desde la perspectiva utilitarista, fíjese, es siembre para que reciba más. Esa perspectiva es una perspectiva mentirosa, engañosa, codiciosa, perversa. Pero cuando usted la ve desde el otro enfoque, eso es la manera sabia de entender que yo no soy el centro de la bendición de Dios, que simplemente soy alguien usado por Dios pensando Él en los territorios de necesidad que Él está conociendo, que Él sabe que precisa la intervención de Él para resolver, y entonces me ve a mí como vehículo para eso, y no me ve a mí como centro, sino como simplemente vehículo provisionador en el propósito de Él. Y entonces por eso aquí la generosidad, la apertura de la visión es lo definitivo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, es decir, no es obligación, no es por obligación. ¿Por qué? Porque Dios ama a aquel que recibiendo de Él es alegre para llegar a resolver oportunamente la necesidad que encuentra. De aquí vienen los textos para interpretarlos en el espíritu correcto. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dice, gracia es todo lo que sin, digámoslo así, sin el mérito mío, más allá de mi derecho y más allá de mi capacidad, recibo. Que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, bendita experiencia que no sirve simplemente para decirle a Dios, gracias Señor, porque nada me hace falta, sino para decirle a Dios, gracias Señor, porque me ves fiel, me comprometes como una persona fiel, porque consideras que yo voy a ser capaz de hacer ese trabajo que tú quieres hacer con lo que me das a mí. Aleluya. Es que eso es un enfoque totalmente distinto. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, ¿para qué? Para toda buena obra. Como está escrito, principio, que de fondo sustenta lo que estamos diciendo. Repartió
Fíjense ustedes, ¿qué es la idea de repartir? Es la idea de ir y llevarle a cada quien lo que le mandaron, ¿sí? Es entregarle a cada quien lo que se propuso dárselo y me están usando a mí para que yo lleve la encomienda. Repartió, dio a los pobres. Es decir, llegó a donde está la necesidad. No se acercó buscando dónde hay abundancia que le corresponda a su abundancia, sino que buscó dónde está la necesidad que justifica la provisión que Dios le ha dado. Fíjense ustedes, dos condiciones totalmente distintas. Miren que la vida se puede enfocar en direcciones absolutamente opuestas dependiendo del enfoque que usted haga. Si usted no sabe enfocar eso, usted se convierte en una persona que se vuelve una desgracia, se vuelve una maldición, porque es que yo veo personas que en la iglesia adquieren cosas y hermanos se vuelven insoportables, porque se ven grandes, se ven importantes, demandan atención, respeto, demandan admiración, que todo el mundo los trate como las personas significativas y representativas. Si uno dice, esa persona cambió el sentido de todo. Esa persona no es un recurso de Dios. Esa persona se volvió un estorbo en el sistema de Dios. Y yo veo que mucha gente ha venido perdiendo eficiencia por eso, porque se vuelve un estorbo, porque todo lo hace girar alrededor de sus intereses egolátricos y no en esa sensibilidad que es una cosa extraordinaria la que Dios da para decir, pensando en ellos, Dios me dio esto, pensando en ellos, Dios me dio esto. Insisto que esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dice que él es un hombre que vive agradecido, tanto de judíos como de no judíos. Vive agradecido de todo el mundo, porque él sabe que todo lo que tiene, todo lo que ha recibido, lo recibió porque Dios miró la necesidad de todo el mundo y pensó en él para convertirlo en provisionador, en aportador, en repartidor de lo que Dios da para resolverle la necesidad a los demás. Eso nos hace deudores, no nos hace merecedores de honor, de honra, de culto, de admiración, sino que nos hace a nosotros personas profundamente agradecidas con aquellos que se convierten en bendecidos por Dios a través de nosotros. Aleluya. Repartió, dio a los pobres, dice el versículo 9, su justicia permanece para siempre. Es decir, su derecho a ser usado por Dios, su derecho a ser provisionado por Dios, su condición en justicia que lo hace una persona de quien Dios diga, ven, o a quien Dios le diga, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Ya? Sobre mucho te pondré. Es decir, has cumplido con la responsabilidad que te di en este aspecto, ahora te coloco con una responsabilidad mayor porque tu fidelidad ha sido confirmada. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces, el apóstol Pablo,
que tomó esa frase del Salmo 112. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Concluye esta idea de la provisión de Dios, de la bendición de Dios, diciendo en el versículo 10, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come. ¿De dónde viene todo? De Dios. ¿De dónde viene la semilla para sembrar? De Dios. ¿De dónde viene el pan que es cosecha de la semilla que da su fruto? De Dios. Da semilla al que siembra y lleva el programa hasta el extremo del pan que se produce, producto de la cosecha. Proveerá, dice él, y multiplicará vuestra sementera. Mire la figura que usa como una metáfora de cultivo que tiene que ver con los aspectos que Dios nos da como bendición. Multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestro derecho. Eso es lo que quiere decir, de vuestra justicia. Los frutos que ameritan que Dios los tenga en cuenta. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Si ustedes observan bien, es el sistema. Es el sistema. Dios provisionando a través de alguien y ese alguien entendiendo que se le ha asignado una responsabilidad alrededor de una necesidad que está en el medio en el que se encuentra o en los espacios en los que se mueve la persona, porque de otra forma no se justificaría que Dios le diera lo que le da, porque no es la persona, sino la necesidad existente en el medio. Espero que hasta aquí esté siendo muy claro, ¿ya? El texto es magnífico cuando se entiende bien. Ahora, piensen ustedes que hay otros textos que ayudan. Hay muchos, pero muchos textos en la Biblia alrededor de esta idea que por la ligera interpretación que le hacemos, nos perdemos la riqueza de este sistema de Dios. Sistema allí expresado. Por ejemplo, miren lo que dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios 12. Pablo está hablando de los dones espirituales, de los dones que recibe la iglesia. Fíjese que los dones son formas de bendición de Dios, provisión de Dios. Cuando Dios da dones, quiere decir que Dios está mirando una necesidad o condiciones de necesidad dentro de la iglesia que ameritan que existan esos dones. No es por la persona que recibe los dones. No es el derecho del individuo o los méritos o las condiciones excepcionales de la personalidad del que recibe el don. Es la necesidad del medio, del espacio comunitario que Dios observa y pensando en resolver esa condición de necesidad comunitaria, entonces Dios le entrega dones a las personas. A veces las personas se llenan de orgullo, a veces las personas se sienten importantes, se sienten superiores. Hermanos míos, cuando lo que permite todo eso es el pueblo en su necesidad. Por tanto, lo superior es el pueblo. Y lo superior del pueblo es su necesidad, no es su solvencia. Si el pueblo fuera solvente, Dios no tendría que dar nada. Por tanto, nos perderíamos la bendición de Dios. Pero si el pueblo es necesitado, Dios bendice. Aleluya.
Eso es grandioso. Entonces dice el texto, ya después de analizar todo esto de los dones y aclararle a los corintios que los dones son recursos de servicio y que no son condiciones para afectar superioridad y que tampoco hay razón para pensar que hay dones más importantes que otros. Pablo entonces le dice en el versículo 31 al creyente que interpreta la necesidad de un don, que no es mi necesidad de tener un don. Fíjense ustedes que cuando yo voy a Dios y le digo, Señor, dame tal don, dame tal otro don, yo estoy pensando con un criterio que no tiene que ver con el sistema de Dios. Pero si yo estoy metido en mi medio espiritual y veo que en la iglesia hay huecos en esto, hay vacíos, hay condiciones muy afectadas en ciertos campos y que no hay provisión, y yo le digo a Dios, Señor, la iglesia necesita. En la iglesia hay esto, Señor, necesitamos que tú intervengas, que tú te manifiestes allí. Entonces estoy abriendo el espacio para que Dios me dé dones en función de la necesidad y no en función del derecho mío y no en función de mi grandeza. Pablo por eso en el versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores. Cuando usted piensa en lo mejor, ¿a qué cree que está refiriéndose Pablo? Es de suponer que Pablo está hablando a los dones más necesitados, a las condiciones de vacío que tiene la comunidad, y entonces esos dones serían provisión oportuna de Dios para resolver esas condiciones, esa situación de necesidad que la comunidad está experimentando. Fíjense ustedes que entender esto nos lleva a una sana interpretación de los textos. Pero Pablo dice, procuren pues los dones mejores, mas yo os muestro, dice, yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor. El amor. El amor como don. El amor como justificación de los dones. El amor como territorio por donde fluyen los dones más fácilmente. El amor como la oportunidad para visualizar con mayor objetividad la necesidad que hay, porque si yo amo, estoy pensando o más preocupado por lo que otros necesitan y no por lo que yo quiero para mí. Por lo que otros están, o de lo que otros están urgidos y no de lo que yo quiero tener para mis intereses. Entonces, cuando aparece el camino más excelente y yo busco esa dimensión del amor, es decir, en términos prácticos, busco estructurar mi vida con un verdadero crecimiento afectivo, yo voy a ser mucho más eficiente con todo lo que Dios me dé. Voy a convertirme en un provisionador más eficaz, en una persona más sensible de dónde está la necesidad para resolver a través de lo que Dios me ha dado como elemento de solución. Entonces me voy convirtiendo en alguien que sé qué hacer con lo que Dios me da, dónde ubicarme con lo que Dios me da. Y por eso comienza el capítulo 13 del apóstol Pablo marcando el sinsentido de dones, de habilidades, de recursos espirituales, de provisión espiritual en personas que
a quienes los demás no les importa. Fíjense que esa es la razón del texto, ¿ya? Pablo entonces comienza a decir, ¿y de qué sirve tener esto? ¿De qué sirve tener esto otro si yo no soy capaz de entender la necesidad que tiene esa otra persona que Dios me colocó al lado para que la provisione, para que le dé? ¿De qué sirven todos los dones si yo soy un ser egocéntrico, si yo soy una persona narcisista, si yo soy un tonto presuntuoso? ¿De qué sirve? ¿Qué representa eso? ¿Qué está resolviendo eso? Dice Pablo, yendo al texto, capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, algo que hace ruido, pero que no resuelve nada concreto, que no es inteligente llegando a donde es, algo que se oye, algo que se siente, pero no sirve para nada, porque no hace nada y con su presencia no dice nada. Sus lenguas no representan ministerialmente nada. Y esa es la preocupación que uno le da con la gente que experimenta el hablar en lenguas y no desarrolla estructura de servicio, ¿ya? No se compromete con el programa de Dios. ¿De qué sirven sus lenguas? ¿De qué sirven sus expresiones si no está buscando llegar a ninguna necesidad en la comunidad y solamente se está solazando en una experiencia particularísima, emotiva, llamativa? Y no es porque las lenguas no sean buenas. Y no es porque Dios no aporte soluciones a través de ellas. Pero si la estructura afectiva mía es ninguna y estoy encerrado en mi egocentrismo, sobran mis lenguas. Y a la iglesia eso no le sirve de nada. Estructuras con gente que habla en lenguas todo el tiempo y no hay aporte espiritual. No hay aporte espiritual. Como estructuras donde hay personas, fíjense que estoy matizando el asunto, donde hay personas que tienen muchos recursos económicos, personas que se supone Dios ha bendecido económicamente, pero están tan encerrados en ellos que su prosperidad no se ve como un don, porque no provisionan nada, no le aportan nada a nadie, y cada día se encierran más en su propio bienestar, y claro, salen con el cuento religioso de yo le agradezco a Dios la forma como me ha bendecido. Y Dios dice, no has entendido nada. De modo que ya esa bendición tuya no es mi bendición. Ya se ha convertido en maldición, porque no estás resolviendo nada. Así las lenguas y así todos los dones. Si tuviere profecía, dice Pablo, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, desde el punto de vista comunitario, ¿yo qué soy? Nada. Nada. ¿De qué le sirve a la iglesia todas mis habilidades en ese campo si yo no le presto ningún servicio a nadie? Si no me comprometo con el desarrollo de mi pueblo, si no me ubico en ese territorio
donde mi solvencia se vuelva oportunidad para los demás. ¿Ve? El camino más excelente es el amor que me ayuda a descubrir con más facilidad y tiene más fluidez mi disposición para solventar la necesidad donde está y hacer que mi bendición se convierta en solución para muchos. Y si repartiese, fíjense ustedes, todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Yo puedo entregarlo todo a la iglesia en función de mi visión de ganar prestigio, como Ananías y Zafira en la historia bíblica del libro de los Hechos, ¿ya? Con el deseo de competir con otros, de prevalecer sobre otros, de imponerme, de ser más representativo, de adquirir poder, de adquirir influencia, y no en la visión del siervo de Dios que es provisionado por Dios para resolver necesidades concretas, y en su humildad la solución que Dios da se convierte en bendición, porque quienes la reciben no se ven comprometidos desde el punto de vista de sus vidas para vivir en un eterno agradecimiento con alguien que da, porque esa persona que da sabe que quien da no es él, no es ella, sino Dios. ¿De qué sirve todo eso? Por eso Pablo va concluyendo las dimensiones perfectas del amor como provisionador. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, para convertirse en un transmisor eficaz, certero y poderoso de la bendición que Dios da. En esas condiciones es que quiero que ustedes descubran su ministerio, su servicio, que ustedes descubran su liderazgo. Un liderazgo es la forma de proveer Dios a un ambiente de necesidad. Usted llega a resolver necesidades con algo que Dios le ha dado. De hecho, algo que no es suyo. Algo que no le puede servir a usted como para sentirse más grande o más importante que los que reciben. Porque usted simplemente es el que fue elegido para repartir. No es el que produce lo que reparte, porque lo que reparte se lo ha dado Dios. Aleluya. Lo voy a dejar con el último texto. En estos días escuchábamos una reflexión muy bonita del hermano Carlos Alberto Molina alrededor del texto de Mateo 7. Muy bonita, muy interesante reflexión sobre la propuesta de Dios a través de Jesús de llevarnos a entender que Él está dispuesto a darlo todo. Y el mensaje tuvo unas muy buenas elaboraciones en torno a ese texto que va desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Yo quiero agregar una cosa complementaria que tiene que ver con esta idea que estamos manejando. Y es la importancia
del versículo 12 para ajustar los textos anteriores donde la generosidad de Dios se despliega diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y todas esas justificaciones que Jesús hace, que el hermano Carlos Alberto explicó muy bien, de nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas cosas a los hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Pero fíjense ustedes que en el versículo 12, y esto lo digo en términos de complementar la enseñanza del hermano, que en lo que manejó fue preciso y fue muy eficaz en su contenido. Pero como quiero llevarlos a visualizar el principio del sistema de Dios, un sistema de Dios que se mueve alrededor de las condiciones de necesidad comunitaria, de necesidad de los demás. El versículo 12 aquí es el versículo que le da sentido a los otros. ¿Ve? Dice el texto: así que, fíjense ustedes, no dice complementariamente a eso, sino que está diciendo así que, es decir, todos esos versículos desde el 7 hasta el 11 se justifican solo a partir de este. Si se le quita el 12, la promesa queda en el aire. Y la promesa queda fuera del contexto del sistema de Dios, que es usarnos para resolver las necesidades del ambiente en el que nos movemos. ¿Ya? Queda fuera del territorio de la provisión de Dios. No. El Señor Jesucristo mete el texto, según Mateo, en ese contexto del método divino, ya, del sistema de Dios, y dice: así que, para ustedes que piden, que buscan, que llaman, ustedes que creen que Dios es un Padre bueno, que es generoso, entiendan que todas las cosas que ustedes quieren que se den en ustedes, a través de los hombres, que es la regla de oro, pero también de parte de Dios, porque lo que Dios nos da llega es a través de provisión humana. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjense que la ley y los profetas se circunscribe a este territorio del sistema divino. Hay una necesidad. Dios la provisiona. ¿Por qué medio? Por medio de aquellos que piden, de aquellos que buscan, de aquellos que llaman, de aquellos que le creen a Dios, pero le creen para buscar no las simples soluciones suyas, que son cosas que en la bendición de Dios se resuelven, sino buscar algo que está más allá de la propia persona, y para que mi petición a Dios se ajuste a un presupuesto objetivo y no a una visión subjetiva, personalísima, de mi pasión, de mi interés, de mi gusto, de mi locura, para que nada se salga del territorio de lo que Dios objetivamente quiere, que yo entienda que Él provee. Me dice: todo lo que usted espera que le llegue a usted, considere que los demás lo merecen también. De modo que no se quede, decía el hermano Carlos, solamente pidiendo para usted,
pida para los otros. Yo le diría más bien, no se quede pensando en la solución suya. Cuando la solución le llegue, diga, Señor, sé que esto está más allá de mí. Enséñame y muéstrame a dónde quiere llegar con esto que de ti he recibido, para que tenga sentido válido lo que he recibido y no se quede dando vueltas en el círculo cerrado de mi egocentrismo, de mi sentimiento de orgullo personal, porque allí es estéril y porque allí deja de ser bendición. Espero que estas reflexiones los ponga a ustedes en perspectiva, porque es que me preocupa que se dé esa contradicción de alguien que es líder y verlo tan egoísta. Y verlo todo el tiempo buscando lo suyo. Y verlos tan encerrados en sus intereses personales, de modo que nada les importa. Y sus estados anímicos están totalmente afectados por el éxito o no de sus demandas a Dios. Y llegan a veces hasta a sentirse heridos y molestos porque Dios no les da y no entienden que no están para centrarse en eso de sus expectativas personales, que de sobra Dios las provee, sino que están puestos en un medio en el cual son líderes para llenar huecos, para resolver vacíos, para convertir la vida en abundante contenido de solución para las condiciones de personas donde la necesidad de ellos ha movido el corazón de Dios para entregarme a mí una provisión que va a ser suficiente para resolver lo de ellos. Si yo me comprometo con esos, Dios se encarga de lo mío. Porque siempre va a ser así. De pronto Dios va a usar otro por el cual provee mi necesidad. Y necesariamente eso tiene que ser así. ¿Ya? No me va a usar a mí para resolver mi necesidad, sino que Dios va a usar otros para resolver las condiciones de mi necesidad, porque Dios me está usando a mí para resolver las condiciones de la necesidad de los otros. Y en ese sistema de movimiento circular del proceso de la bendición progresiva de Dios, viene la exclamación de Pablo en la segunda carta a los Corintios, con las que concluye el capítulo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, porque está hablando allí de que las personas que reciben nuestra provisión dan gracias a Dios y en su acción de gracias están cerrando el círculo de la bendición porque dan gracias a Dios por nosotros. Pablo concluye con el versículo 15 y dice, gracias a Dios por su don inefable. Dios provee a través de mí para la solución de la necesidad de otros, pero Dios usa a otros para proveer para mi necesidad y le da vuelta a todo el sistema y es un don inefable. No hay manera de explicarlo, no hay manera de decirlo, no hay manera de aclararlo, no hay manera de que nosotros en nuestro orden administrativo humano común podamos poner a funcionar. Es la idea ingenua de mucha gente que maneja la iglesia como una estructura administrativa simple, la quiere manejar como una empresa. Y la iglesia no se le ajusta a eso, porque es que el que administra la iglesia, el que provee, el que sostiene, el que maneja todo esto, tiene la mente mucho más amplia que cualquiera de nosotros y está moviendo esto de manera que nosotros no podemos explicarlo, no tenemos cómo decirlo, no hay palabras para dejarlo ver, dejarlo conocer, porque esto está más allá de nuestras posibilidades, pero funciona. Y se va dando, y solo después de que estamos viendo todo el mecanismo en acción, nosotros decimos gracias a Dios por su don inefable. Hermanos míos, por favor entienda que usted es una pieza más del gran engranaje del sistema de Dios para resolver necesidades.
no se vea tan importante. No se encierre tanto en sus posibilidades y olvídese que Dios le está dando a usted, por usted y para usted. Convénzase que hay otros a los que Dios está viendo necesitados y por eso lo está usando a usted. Déjese usar por Dios. Pónganse de pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios por esto. Que esta claridad nos ayude a ser más cuerdos y a ser mejor ubicados en estas áreas de servicio con las que Dios nos quiere comprometer. Padre eterno, gracias. Gracias por este grupo de hermanos y hermanas que hacen parte de este círculo de liderazgo. Personas a las cuales tú has bendecido con abundantes expresiones de tu buena voluntad y de tu interés para, a través de ellos, sacar adelante a tu pueblo cargado de necesidad, vacío en muchos aspectos, requiriendo tu intervención todo el tiempo. Por eso te presento a cada uno de mis hermanos para que este principio quede claro en el corazón de todos ellos y que nos bajemos de tantas ideas presuntuosas y tengamos la humildad de vernos gozosos participando de un orden que nosotros no podemos siquiera controlar en lo mínimo ni entender de fondo. Entonces, Señor, metidos en esto tan grande, solo podemos decirte gracias. Gracias por tu inefable don, gracias por tu incomparable manera de organizar las cosas con tu sistema especial, porque se está moviendo desde hace muchos siglos y ha dado fruto de bendición, Señor, a lo largo de generaciones, muchas, pero muchas personas que han venido siendo bendición para otros y que van extendiendo, Señor, este testimonio de intervenciones tuyas oportunas para la necesidad de un mundo que todo el tiempo está carente de soluciones de fondo. Gracias, Padre, porque en tus manos están nuestras vidas y las posibilidades nuestras para servirte eficazmente. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, Dios les bendiga a todos.